Y como siempre, Luis, es un gran honor presentarte, vicepresidente de ITSMF España. Nos viene a visitar por segundo año consecutivo, cosa maravillosa, porque nos había costado mucho traerte, pero yo creo que ahora pues le has cogido gusto. Ya le has cogido gusto. Y además tenemos la suerte de que nos pueda contar su presentación, que me consta que la ha estado tocando hasta ayer en el AVE, o sea, que es decir que, como siempre, en el último minuto. Es vicepresidente de ITSMF España y Process Senior Manager, y se ha desarrollado siempre su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones, en el financiero y en el energético. No os quiero aburrir más, os dejo con Luis y esperemos que os guste la presentación. Y yo creo que es muy interesante porque la he mirado, no asistí a Visión 15, con lo cual para mí será también una novedad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Voy a ponerme aquí el timer. Muy bien. Bueno, pues después de estar con todo el tema cuántico, con una presentación con bastante sosiego, tengo que daros la noticia que esto va muy acelerado. Yo siempre el año pasado traje 75 slides, este año me he optimizado y son solo 30, y bueno, pues el ritmo que voy a impartir es un poco rápido. Lo primero, el trabajo y son reflexiones, no es una receta, no es mandatorio, no es obligatorio, sino son reflexiones que hemos ido haciendo. Es con Julio Ballesteros de ITSMF, también de una consultora, que el año pasado estuvimos trabajando juntos, preparamos la primera ponencia para el Congreso de Visión 15 y este año también me ha ayudado en la segunda parte. Y va todo en tono de reflexión. Bien, pues tiene un poco se llamaba ITSM, de la parte de gestión del servicio 2020, como un poco futurista, pero después del tema cuántico esto queda ya de mundano y no sé si ha quedado ya pasado un poco de tema, ¿no? ¿Qué trae? Son reflexiones, no es nada mandatorio, aunque en algunas de las expresiones esto parezca mandatorio, no es así. Es todo reflexiones de un podría a un se podría hacer. Primero, uno de los porqués. Estamos ahora en una época de cambio y de transición, la verdad es que llamamos siempre de transición, siempre nos parece que la época de cambio importante y transición es la actual, que hemos llamado era digital o transformación digital, que estamos comenzando. El porqué de es una pequeña reflexión, que yo creo que engancha bien, vamos del futuro hacia un futuro inmediato, nos va enganchando mejor para luego llegar a una realidad más cercana, ¿no? Más mundana. Un enfoque, unas reflexiones de cómo abordar este escenario desde un punto de vista de gestión del cambio, de los que estamos implantando prácticas, implantando marco de prácticas, certificándolos, buscando el compliance, buscando temas regulatorios y temas legales. Y luego, pues 5 retos. Estos retos están puestos porque de alguna forma es lo que se está manejando en los ámbitos de TI últimamente, en los ámbitos de gestión de TI. Y entonces, que es la segunda parte nueva de esta presentación, y es, oye, pues ya que hemos hecho la primera reflexión, vamos a intentar desgranar estos retos. Luego veréis que las soluciones se solapan bastante, o las aproximaciones o los apuntes. Bien, vamos rápido, retos y oportunidades de la era digital. Yo creo que lo que estamos teniendo en los últimos 30 años ya es una inflación tecnológica, es decir, tenemos una inyección de capacidades tecnológicas que muchas veces no somos capaces de digerir. Tenemos estas 3 leyes que han regido pues, todo el tema de la evolución informática en los últimos 20 años. La primera, la del fundador de Intel, que dijo que los chips se iban a duplicar cada 18 meses. Eso quiere decir que la capacidad de proceso al mismo coste y consumiendo la misma energía se iba a duplicar cada 18 meses y más o menos ha venido siendo así. Otra cosa es el uso que somos capaces de darle a esa capacidad de proceso, que quizás no es tanto como han aumentado la capacidad de los chips. La ley de Crider, en la parte de almacenamiento, pues se lanzaron también a la misma y dijeron que se iba a multiplicar cada 12 meses, ahí fueron más valientes. Ha ido bien, ahora yo creo que estamos en una época de cambio tecnológico y ahora no va tan rápido ese aumento de la capacidad de almacenamiento. Y luego la de Metcalfe, que de alguna forma explica la extensión de Internet, que es que el valor de una red de personas, de ordenadores,
científica, crece exponencialmente con el cuadrado del número de miembros o nodos de esa red, y eso es lo que de alguna forma ha justificado cómo ha crecido Internet, se ha metido Internet en la sociedad. Pero recientemente, en los últimos 5 o 7 años, lo que llamamos ahora la era digital viene también impulsada o acelerada por algunos otros factores, y son los factores de reducción de costes. Los robots industriales han bajado su precio en los últimos 5 años en 23 veces su precio, los sensores ópticos en 25, las impresoras 3D, que también se habla mucho de ellas, han bajado en 400 y la biotecnología en 10.000, el factor de reducción de costes. La computación cuántica, pues lógicamente irá bajando si seguimos esta escala. Aquí en principio todavía no hay todavía datos, pero bueno, el precio de reducción cuando se va industrializando los avances científicos, pues veis qué ratio están siguiendo. Esto es un primer factor que nos lleva a ver que de alguna forma estamos cambiando, ¿no? Quería hacer una pequeña reflexión de qué es esto de la era digital, ¿no?, de tecnología, porque estamos hablando mucho, se habla de impresoras 3D y tal. Yo el año pasado hice una división que la mantengo entre dos partes: la parte frontal, que ven los usuarios, ve el personal de a pie, los clientes, el mercado, y la parte backend, que ven la parte tecnóloga, ¿no?, que de alguna forma nos posiciona entre todo este enjambre de siglas que está habiendo. Bien, la parte de usuario la divido en 4 grupos: persona, hogar, empresa y sociedad. Quizá la persona, el interfaz, lo que tiene ahora más cercano, pues son los dispositivos móviles que tenemos todos, son las aplicaciones, los dispositivos que llevas, como por ejemplo Apple Watch, otros sensores que empiezas a llevar, ¿no? En el hogar pues está la domótica, las televisiones inteligentes parece que las hemos olvidado, pero están ahí y van a dar mucho juego, porque es un dispositivo conectado, no solamente para ver vídeo bajo demanda, y la impresión 3D también va a llegar al hogar. En la empresa, normalmente la movilidad a través de los dispositivos móviles, servicios de movilidad, Internet de las cosas, o Internet de todas las cosas, temas de robótica en la empresa, impresión 3D, el e-commerce, que ya lleva con nosotros ya casi 15, 16 años, pues está ahí también incluido. Tenemos todo el tema de analítica de datos, que lo he metido bajo la parte cognitiva, y luego la evolución de los sectores, que le he llamado e-sector, XX, el que sea. Tenemos e-health, tenemos temas de telecomunicaciones, tenemos mucha parte en la parte de los sectores. Y en sociedad, que normalmente es donde intervienen más las administraciones públicas, ayuntamientos, corporaciones locales, gobiernos, instituciones, pues lógicamente la parte Internet de las cosas, la administración electrónica y luego la parte de gestión o de incluir a la tercera edad, bien inicialmente con sensores y luego más adelante con otros temas de facilitar la comunicación con ellos. ¿Y cuáles son las tecnologías que tenemos en el backend? Pues hombre, el principal del backend es el cloud. Cloud computing, computación en la nube, flexible y escalable y bajo demanda. Luego tenemos, pues lógicamente, los datos que se están generando todos estos sensores de una forma automática, más los que generan nuestro e-commerce, más los que generan los móviles, más los que generan nuestras aplicaciones CRM. Tenemos la analítica de esos datos bajo el concepto nuevo ahora, que es computación cognitiva, que es una analítica mucho más dinámica, inteligente, que engancha con la analítica o la computación contextual, es decir, esa analítica de datos unida por donde yo estoy, me permiten ofrecer soluciones personalizadas. Las administraciones públicas están con el tema de Open Data, que es abrir sus datos a la sociedad para que la sociedad haga un mejor uso de eso, bien económico, bien social. Luego tenemos la industria 4.0, las Smart Cities, que utilizan mucho los dos la parte de Internet de las cosas. Estamos viendo muchas noticias de drones. Los drones ya se están aplicando mucho en todo lo que es temas de campo, por ejemplo en agricultura, en vigilancia de plagas. Aunque tenemos temas de drones para mensajería que están muy en las noticias, quizá en la parte agrícola o en la parte de empresas que tienen grandes redes para, por ejemplo, vigilancia de las redes eléctricas, pues también se están usando drones, cosa que antes se usaban helicópteros tripulados. Y luego el aumento, pues eso, de la capacidad de comunicación, la firma digital, temas de biometrías. Y luego he puesto aquí las dos nuevas eras que están llegando.
El horizonte temporal de estas primeras pues son hay cosas ya entre 5 y 10 años, está llegando la computación cuántica, que veamos un horizonte de que hay cosas ya y un horizonte en los próximos 20 años, y en paralelo también está llegando la era de lo que llamo yo del grafeno, que va a producir también una revolución similar. La era del grafeno posiblemente vaya un poco antes que la computación cuántica y nos traiga muchos temas, a la parte de TI, pero también a la parte física de fabricación industrial. Bueno, esto es un resumen de las tecnologías que nos está ofreciendo la era digital. Pero bueno, ¿por qué las empresas, organizaciones y departamentos de TI tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar porque para hacer correcto uso de esta sobreinflación de tecnología que estamos teniendo, que los fabricantes nos están poniendo cada vez a precios más baratos, tenemos que generar un espíritu y un estilo nuevo. El espíritu y el estilo nuevo de trabajo son plazos mucho más cortos, una nueva funcionalidades distintas, mucho más adaptables y más ricas en la experiencia y en la interacción. Tenemos que meter una cultura en nuestras organizaciones de que el fracaso es bueno. No es que haya que buscarlo, pero si fracasas quiere decir que has hecho algo. Si no fracasas porque no has hecho nada, es mucho peor que fracasar porque estás haciendo algo. Y eso en las organizaciones no está nada metido. Es mejor no hacer nada que hacer algo y equivocarte. Tenemos que cambiar. Y tenemos que impulsar mucho la motivación. Esto nos lleva a que efectivamente tenemos que tener un cambio en nuestras organizaciones, cultural y en las formas de trabajo, que es un poco el ámbito de nuestra especialidad, pero también está llegando un cambio tecnológico que tenemos que ser capaces de absorber esa tecnología. Bien, ¿cuál es esta cultura de innovación? Pues la cultura de innovación hacia la que tenemos que cambiar, básicamente yo la caracterizo por 4 factores. Primero, hay que cambiar la cultura de los estamentos directivos, de la alta dirección, del CEO, del CIO, del director financiero de mi empresa, del director de marketing, del director de productos. Tiene que cambiar su cultura. Si su cultura y su visión no cambia, nos podemos olvidar. Lo que podemos hacer son pequeñas cosas. Primer punto. Segundo, necesitamos generar pasión en los empleados, cosa que no sé si es más fácil o más difícil que la primera. Quizá para mí la primera la más complicada. Tenemos que, con esa pasión, ser capaces de generar un cambio de actitud también en los empleados porque los necesitamos. Es decir, la era digital, el principal diferencial que tiene es que no son cosas que compro, no son cosas que decide un directivo ilustrado, sino que necesito a todos los empleados, a una gran parte de los empleados participando y contribuyendo, para ser capaz de extraer esa riqueza a toda esa inflación tecnológica que tenemos. Y tenemos que cambiar de alguna forma nuestros conocimientos y nuestros perfiles, nuevamente en los directivos y en los empleados. Bien, ¿cómo está caracterizado esta cultura? Esta cultura que vemos, pues bueno, esto viene del mundo del emprendimiento, la cultura a la que nos queremos ir acercando. Y ahí están pues 9 facetas que vienen muy caracterizados del mundo del emprendimiento. Confianza en la persona, eso lo estamos viendo en emprendimiento, lo estamos viendo en temas Agile, lo estamos viendo en Lean, lo estamos viendo en DevOps. Una mayor confianza en la persona de la que estamos teniendo ahora, que la controlamos y no confiamos en ellos. Hay un concepto y es que trabajar en equipo multiplica los resultados. Según la ley de Metcalfe, es en función, según el número de miembros, el cuadrado del número de miembros del equipo es lo que me genera mayor valor en la red. Pues eso es un tema muy importante, el trabajar en equipo, no trabajar de una forma individual. El cliente es el centro, hacer cosas ayuda a pensar y a idear cosas nuevas, no se trata de estar en un laboratorio y salir con la solución porque no va a funcionar, hay que hacer, hay que ir a interaccionar. Eso nos da que no tenemos que tener miedo al fracaso y prueba y error. Hay que pensar en visual con un prototipado rápido y hay que tener una interacción inmediata con el cliente. No nos podemos quedar en laboratorio 3 meses, 6 meses. En la misma semana tenemos que ser capaz de hacer todo este ciclo y salir a hablar ya con los clientes a ver qué les parece ese prototipo que tenemos. Esos son los ciclos de tiempo que vienen del mundo del emprendimiento. Bien, entonces en función de eso, nosotros que venimos del mundo de las prácticas, de las corporaciones, de las empresas, de la consultoría, ¿no?, de las certificaciones y acreditaciones y del compliance,
pues la verdad es que tenemos que evolucionar o pensar. Aquí son unos apuntes de cómo puede ser esta evolución. Tenemos un conjunto de marcos o de prácticas. Yo he recopilado ahí más de 50, cada día encuentro alguno nuevo. Hay uno de gestión del cambio en las organizaciones que no está, que lo descubrí la semana pasada. Y claro, aquí el problema está que ¿qué hacemos con esto? Porque algunos marcos, como veréis, pues tienen 37 procesos, otros como COVID, ITIL tiene 33, ¿y qué hacemos con esto? Si es que no somos capaces de digerir todas las prácticas que hay en el mercado. Bien, bueno, aquí también una reflexión que empecé hace 4 años, empecé con un webinar hablando de ITIL y empecé diciendo que no creía en los procesos, y entonces de vez en cuando me gusta traer esto. Primero porque me relaja y segundo porque transmite una visión, quizá mi pensamiento profundo, ¿no? Y es que de alguna forma tenemos que cuestionarnos todas nuestras cosas que tomamos como principios absolutos, que a lo mejor no son tales y tenemos que admitirlos. Estamos diseñando procesos, yo he diseñado procesos desde cero en organizaciones por lo menos 3 veces, y el proceso ha sido siempre el mismo y el resultado no ha sido nunca óptimo, por eso aquí vienen las recomendaciones. El proceso solo lo entiende el que lo define, el resto lo puede entender, no es tan complejo como la mecánica cuántica, sí, pero es que le importa un pimiento y no hace el esfuerzo. En cuanto en un diagrama ya empiezas a ver si un sí voy para acá, hago esto, le paso la información a este, se la paso a otro, dirá que me lo pongan en la herramienta, que ya haré lo que me diga la herramienta y ya está, no quiero saber más. Y no se hace más esfuerzo. Con lo cual, esa parte lo tenemos que tener muy en cuenta. Bien, pues una de las claves de hacia dónde tenemos que evolucionar es en lo que se llama el modelo de trabajo, o en los ámbitos de certificaciones se llama sistema de gestión. El sistema de gestión es donde defino yo cómo se trabaja en mi organización, donde se define cómo se hacen las cosas, normalmente bien en la organización en general o en la organización de TI. Bien, pues el sistema de gestión tenemos que cambiar la forma de hacerlo. Tenemos que aprender de todos los temas de agilidad y de emprendimiento para cómo definimos nosotros nuestros procesos y nuestras prácticas y cómo los implantamos. Tenemos que ir a bloques independientes, de tal forma que yo sea capaz de poner una práctica o un proceso y no tenga que reconfigurarlo todo. Me puedo traer un proceso de Prince o me puedo traer una práctica de pensamiento positivo e implantarla en un ámbito. Y eso no me tiene que hacer reconfigurar todos mis sistemas. Tiene que ser el motor del cambio, es decir, tiene que ir por delante, es decir, tenemos que cambiar la organización y eso no se cambia con un comunicado de somos ahora digitales, lo pongo en mi logo y ya somos digitales. La organización sigue siendo igual. Y entonces tenemos que cambiar y el instrumento del cambio es precisamente este, importar todos esos 50 marcos con sus miles de procesos o prácticas o recomendaciones. Tenemos que ser capaces de importarlo y ponerlo delante para que la organización siga nuestro expertise y siga nuestros pasos y no vayamos detrás documentando lo que han decidido hacer para que luego nos certifique un tercero, ¿no? Bien, tenemos que ser ágiles y sobre todo no tenemos que tirar lo que existe, tenemos que la parte que existe convivir y complementarla en lo que se necesite. Esa es la primera parte, ¿no? Quizás el sistema de gestión a mí me gusta verlo y presentarlo como una placa base. En este caso la placa base es de los módulos Lego, que me parece mucho más sencilla que las placas bases informáticas, en el cual se es capaz de poner un proceso o un procedimiento. Pero esta placa base, que es nuestro modelo de trabajo de nuestra organización, tiene 6 pilares fundamentales que hay que tener en cuenta. El primero, que necesita unas políticas. Las políticas que son, no es un papelajo que se escribe y que no vale para nada, sino las políticas es donde la dirección define su estrategia cultural, cómo quiere que sea su cultura y que sea su forma de trabajar. Eso es lo primero. Y por cierto, que ese papel que se escribe, que reflexiona cómo quiere la dirección que sea su organización, pues la propia dirección luego lo tiene que seguir. No vale por hacer ahí un manifiesto magnífico que todo el mundo le gusta y está encantado y luego no lo sigue nadie, ¿no? Ni ellos mismos. Por lo cual necesitamos la implicación total de la capa directiva. El segundo parte, necesitamos a alguien, una persona o un equipo que sea responsable de definir este conjunto de prácticas. No lo puede definir cada uno, porque, como veis, el universo es muy importante de información a incorporar.
También necesitamos, como vamos aprendiendo, pues un comité de mejora o un grupo de mejora o un equipo de mejora de mis formas de trabajar en los ámbitos y de mis servicios, porque al final no solo se trata de verme a mí mismo, sino que la compañía tenga resultados de negocio efectivos. Los dos siguientes pasos los voy a recalcar un poco más adelante, que ya de alguna forma lo he venido apuntando. Necesitamos procesos y procedimientos extremadamente sencillos. Y el último, necesitamos un método de cómo aplicar esto. No puede ser que cada vez que alguien vaya a hacer un proceso no sepa qué hacer con él, y no sepa dónde ponerlo, no sepa cómo distribuirlo, no sepa tal. Necesitamos una metodología de cómo se implanta esto. Esta metodología tiene que tener una parte muy importante de comunicación, porque estoy involucrando a las personas. Tiene que tener formación, porque tengo que formar a las personas y explicarles las nuevas prácticas, todo ese nuevo cambio cultural radical con prácticas que nos van a ayudar. Y luego, por supuesto, necesito entrenamiento. Esto lo llevo yo predicando, y aquí, señores, no se entrena a nadie. Aquí solo se entrena a los operadores del service desk o del call center. No se entrena a nadie más en TI. Tú entras, chico, haz esto, y ya a partir de ahí sigue tu carrera profesional y vas autoaprendiendo, con gurús o con no sé qué, te vas autoaprendiendo tus cosas. Yo creo que tenemos que hacer más foco en entrenar. Entrenar, que es repetir una acción N veces hasta que sale como yo quiero que salga, o como está definido que salga esa acción. Y eso nos sirve para muchos estamentos. Por ejemplo, la primera aplicación es en la gestión de reuniones. Entrenar un buen coordinador y a la gente en ser dinámica en las reuniones, llegar puntuales y tratar un tema en un cuarto de hora y salir, y que no sean 2 horas, pues la verdad es que es un buen entrenamiento. Y como ese, muchos más en los comités de cambios, en la gestión de los despliegues. Tenemos ahí muchos ámbitos de entrenamiento. Entrenar a los responsables de proceso. Muy bien, y hacer solamente énfasis en esta idea. Para que estos bloques se puedan implantar, estos bloques constructivos de cómo yo trabajo tienen que ser sencillos. No puedo implantar un bloque de mis 75 hojas que describían mis primeros procesos que definimos en ITIL, ni de mis 35 que describió la tercera generación de esos procesos. Tienen que ser cosas extremadamente sencillas. Extremadamente sencillas en un A3. Aquí los que estáis muy metidos en COVID, pues ya lo tenéis casi a huevo. COVID son 3 páginas, 4 páginas por proceso, ya los pegas en una A3, ya casi lo tienes hecho. Luego ahí tenemos un marco que nos está dando ya ese punto de simplicidad. Y luego los procedimientos, pues oye, pues en una A3, bueno, alguno muy complicado una A4, o por lo menos 2 páginas, pero no debemos ir más allá. Bien, visto esta reflexión primera inicial del concepto de hacia dónde tenemos que ir en cómo definimos el modelo de trabajo, quizá el siguiente punto es repasar los marcos. Este primero yo creo que ya la mayoría se lo conoce. Hay un conjunto de marcos que son estructurales, y como hemos dicho que tenemos que evolucionar, o he dicho que la recomendación es evolucionar, desde luego no tenemos que tirar esto. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir resolviendo incidencias de mis sistemas actuales, de los nuevos también. A lo mejor lo hago de otra forma en su edad temprana, pero necesito seguir resolviendo incidencias. Voy a tener que seguir teniendo un buen control de activos software y de licencias, si no voy a ir a la cárcel, últimamente, por eso ahora se vende más. Voy a tener que tener muy claro mi configuración. Cuando la gente toque servicios críticos hay que poner un orden, no que toquen 5 a la vez. Luego, de alguna forma, voy a tener que seguir el compliance legal, con lo cual, de alguna forma, lo que existe está. Luego, quizá mi única pega es que tengo que seleccionar marcos sobre los que basarme, según el ámbito de TI en el que esté, y tengo que seleccionar una serie de prácticas de ellos, cuáles voy a utilizar, porque incluso con estos marcos, que son los principales, tengo ya una sobreabundancia de procesos. Estoy casi en 100 procesos por lo menos, y eso para una organización TI. Bien, aquí se ha quedado un poquito descolocado, pero bueno, aquí la idea es pues lo de siempre: desarrollo, vamos a inspirarnos en CMMI, la gestión de servicios en ITIL, proyectos en PRINCE y la parte de control, governance en COVID, aunque de alguna forma, como habéis visto antes, a mí me gusta mucho COVID por la síntesis que hace de las cosas. Luego hay otros marcos que quizás hay mucho conflicto, lío en el mercado, que son unos, yo más que marcos, le venía a llamar metodologías de uso específico, son prácticas específicas.
ya no es un marco estructural que me estructure un área, sino me permite, ante un problema, enfocar con un tipo de resolución. Esos marcos, pues bueno, aquí he recogido quizá los principales. Tenemos Lean, que viene de la industria, que lo estamos aplicando a IT, normalmente a las áreas de operaciones, para ser más livianos, centrarnos en lo importante y en lo que importa al cliente y al negocio. Tenemos conceptos de DevOps, de integración, que luego vamos a utilizar, de integración de equipos, de desarrollo y operaciones, ahora veréis la propuesta. Tenemos temas de agilidad con la metodología Scrum, tenemos Canvas, que a veces lo meten en el link Kanban, lo de los post-it de tareas con la gestión del tiempo, muy interesante para actividades no predecibles en formato proyecto. Las que son en formato proyecto vamos a usar Scrum. Y luego tenemos aquí un conjunto de metodologías que viene del startup, como el tema de Design Thinking, Lean Startup, que tiene a su vez temas de Customer Development y User Experience dentro embebido. Tenemos temas de coaching y pensamiento positivo, que hay prácticas, lo del coaching no es un tema solo de psicólogos y de gurús, hay prácticas que un poquito, sin muchas habilidades, las puedo utilizar y mejorar algo mis relaciones y la dinámica de mi equipo. Puedo contratar un apoyo externo, pero también me puedo manejar con esas prácticas. Y luego aparece aquí algunos modelos que están apareciendo de cómo iniciar este camino digital. Eso todavía no está muy estandarizado, hay algún modelo que ha propuesto una universidad, creo que es sueca, de la mano de la empresa SAP de un proyecto, ha propuesto un modelo muy completo y también muy complejo. Y bueno, pero también hay modelos de cómo se va avanzando en la transformación digital. Y aquí quizás la parte clave con la que deberíamos empezar y concluir toda esta reflexión es que en esto, como el resto de cosas en la vida, es solo cuándo se necesite y dónde se necesite. Esto es un cambio muy importante, porque veníamos aplicando seguridad 27.000 y lo aplicamos a todo. Bueno, a unos servicios, luego lo extendemos al resto. Aplicamos ITIL, lo aplicamos a todo. No, aquí es cuándo y cómo se necesite. Y eso da paso a este concepto, y es que tenemos que tener un catálogo, estos que están definiendo formas de trabajar en las organizaciones, tenemos que tener un catálogo de marcos de prácticas, para de alguna forma ser capaces de utilizarlas según la necesidad. Es decir, yo tengo una necesidad, identifico si hay alguna solución en el mercado probada y que me pueda resolver el tema, si no me la tengo que inventar o contratar una consultoría a medida. Si esa solución existe en el mercado y me vale, lo que quiere decir que voy a tener una oferta de consultores en el mercado, de herramientas y de formadores que me van a ayudar a ese tema, no lo voy a tener que hacer yo solo. Y entonces voy a ir mezclando, ante mi necesidad, voy a ir mezclando mis marcos estructurales junto con las necesidades específicas y las voy a ir incorporando en mi modelo de trabajo. ¿En qué formato? Pues en bloques de Lego, bloques de procesos y bloques pequeñitos de procedimientos. Sencillo, conceptualmente. Luego la ejecución tiene la suya. Bien, aquí tenía alguna reflexión ya más dura de cuáles son algunas de estas prácticas y qué habría que hacer. Lo voy a dejar para que me dé tiempo a pasar a la segunda parte, que es un ejercicio de resolver estos 5 retos o 5 temas que están siempre dando vueltas en el mundo de los departamentos y de las áreas de tecnología de la información, que están dando vueltas y nunca sabemos muy bien qué hacer. Bien, pues estos son los retos sobre los que vamos a reflexionar. Es una reflexión en abierto, ¿qué hacer? El primero es la gestión de TI a 2 velocidades o bimodal IT, que ahora lo veremos, gestión de servicios digitales, conexión ágil, gestión de cloud externos y la PYME, la famosa pequeña y mediana empresa, que de alguna forma todavía no sabemos qué hacer con ellas. Ahora reflexionaremos un poquito, son apuntes. Bueno, primero tenemos la gestión a 2 velocidades, reflejadas por el concepto de liebre y la tortuga. La tortuga serían esos marcos sólidos y estructurales. Yo tengo 11 minutos en el mío. Marcos sólidos y estructurales, y los otros son ese movimiento flexible y más ágil que necesito para todo el tema de la transformación digital. El concepto empezó a moverlo inicialmente, creo que empezó McKinsey, luego Gartner lo desarrolló o empezó un movimiento paralelo que le llamó Bimodal IT, y de alguna forma tiene ahí unas reflexiones importantes. En realidad quiere decir
que parte de los principios que yo contaba, y es que no tengo que hacer pan para todos, sino que tengo una parte para unos servicios y las cosas nuevas puedo gestionarlas de otra forma, o usando otras prácticas mucho más adaptadas. Y entonces, bueno, pues aquí el reto que tenemos es, bueno, cuáles son las prácticas que vamos a usar para la liebre. Es decir, la tortuga ya sabemos, va a correr, va de aquí para allá, tiene su camino y cada día recorre 5 metros. Tenemos que recorrer 1000 metros, pues hace la división y es predecible. Pero la liebre es más como la computación cuántica, es un poco impredecible. La tenemos que marcar un camino, si no un día va a correr para allá, otro va a ir para allá, otro para atrás. Con lo cual tenemos que saber cómo marcar, pero tampoco le podemos atar a la tortuga, porque entonces lo que va a hacer es empezar a dar vueltas y se va a enredar y no va a andar ni la liebre ni la tortuga. Entonces ese es el reto que tenemos. ¿Cuáles son los apuntes? Pues hombre, estos son algunas ideas. Bueno, pues lógicamente hay que hacer dos equipos. Hay que hacer un equipo rápido que funciona con esas prácticas para dejar al equipo tradicional funcionando con su forma de hacer, por lo menos en un momento inicial. ¿Qué quiere decir? Pues la verdad, lo primero que tenía que haber dicho es que de esto todavía yo no conozco una solución. Estos son ideas, son apuntes, son reflexiones. El segundo, que siempre tengo que ir a un cloud externo, porque los cloud propios, la infraestructura propia no me va a dar jamás esa agilidad, salvo que yo sea una empresa espectacular. Segundo, que tengo que crear una organización, este equipo rápido tiene que estar en una estructura jerárquica distinta de la tradicional. Si no está distinta, va a estar sometida a la cultura actual y no va a poder funcionar. Tenemos que ser claros de qué va una velocidad y qué va otra, porque no puedo meter mi sistema de facturación mensual en esta velocidad ágil, porque como falle, pues no he facturado. O las nóminas no cobran mis empleados. Tengo que ver de alguna forma cómo conecto estas dos velocidades, porque atarlas, como he comentado antes, no puede ser porque se van a enredar. Hay que ver cómo hacemos esa conexión, porque a la larga hay que hacerla. Y lógicamente tengo que definir esta nueva forma de trabajar, de prácticas en el sistema de gestión. ¿Cómo queda esto en el universo de los marcos de prácticas? Pues bueno, en el universo de marcos de prácticas nos quedan que la velocidad robusta va a estar gestionada por los marcos tradicionales, siempre gobernada por el gobierno corporativo y el gobierno corporativo de la TI, dictado por la norma ISO 38500, y luego la velocidad rápida, pues vamos a usar los conceptos de DevOps, que ahora los veremos un poco más adelante. Vamos a usar Scrum para todo lo que es predecible en formato proyecto, tanto de desarrollo como proyectos de despliegue de infraestructuras. Y luego Kanban para tareas que vienen sueltas. Es una gestión del tiempo ágil de equipos y de personas. Y por supuesto, aquí siempre el cloud, que lo vais a ver en todos los sitios apareciendo. Bien, el segundo reto, que es en algunas formas un pequeño matiz del anterior, pero si lo reflexionáis, la solución es un poco parecida, pero si lo reflexionáis, tenemos un problema, que tenemos los servicios digitales que nos están llegando y cómo los gestionamos. Nos ha contado la IT a 2 velocidades, que es muy estructural, pero ahora estamos hablando de servicios de negocio. He desarrollado un tema de banca online en una aplicación de un dispositivo, o un tema de computación contextual, que cuando yo me acerco en un centro comercial a unos escaparates me aparecen unos mensajes, y cómo gestiono eso. Pues bueno, los retos son los de todos los servicios digitales, plazos de corto, una funcionalidad que se va definiendo de forma incremental, una cultura de fracaso y reintento y una alta motivación de la dirección y del equipo de los empleados, del equipo de trabajo. Bueno, pues aquí hay unos apuntes de cosas que nos valen. Ya lo hemos contado un poco. Primero, tenemos que meter pasión en la organización, para lo cual tenemos prácticas de pensamiento positivo. Volvemos a beber de las enseñanzas del emprendimiento, que tienen muchas prácticas y se están usando ya en empresas tradicionales para generar este cambio y no afrontarlo sin ningún sistema y sin ninguna experiencia previa. Tenemos que meter más agilidad también en el negocio, por ejemplo, en las áreas financieras. Y, por supuesto, siempre al cloud externo, porque en el cloud propio o en la infraestructura propia yo no confío. Entonces, y esta es cómo se mapea, pues bueno, esta gestión de servicios digitales. El siguiente reto es, oye, tengo que ser ágil extremo a extremo, que de alguna forma engancha entre esos servicios digitales y cómo estoy dando yo soporte a esos servicios digitales. Aquí, pues la verdad es que no hay mucha solución. Si queréis, en mi opinión, no hay mucha solución. La única solución es una inspirada en el concepto de DevOps,
que consiste en poner a todos juntos. Pero claro, no puedes poner a todos juntos a todo el mundo en una bola. Lo que hay que hacer es, por una funcionalidad o un tipo de servicio, poner a un equipo reducido de personas, no más de 9, a trabajar juntos. Y es un equipo multidisciplinar que se encargan y garantizan que ese servicio esté levantado. Va a haber gente de desarrollo de producto de negocio, de servicio, con gente de marketing, gente de desarrollo de aplicaciones y gente de operación, que va a dar el soporte al cliente cuando esto se caiga, orientado a unas funcionalidades que estoy yo dando al mercado, y esta es la única forma de integrar. Pero un equipo no quiere decir es un organigrama, un equipo y cada uno en su sitio, no, un equipo quiere decir todos juntos. Todos juntos quiere decir una fila de mesas, todos aquí y otros enfrente. Eso es un equipo junto. Y entonces necesitaré tantos equipos de estos como servicios digitales quiera yo gestionar en su fase inicial. Luego ya, cuando esto empiece a evolucionar y crezca, tendré que ir aplicándole cada vez más los modelos estructurales para que eso no se descontrole, y si se descontrola no me genere una pérdida económica al negocio importante. Bien, eso es como funcionaría en este esquema, en mi sistema de gestión, que tendría que meter estos conceptos, inspirándome nuevamente en las prácticas de DevOps, emprendimiento y agilidad, y sobre un cloud externo. Cloud externo. Del cloud externo no voy a entrar en mucho, porque yo creo que ya casi todos lo intuís. Cloud externo es lo mismo, la gestión del cloud externo, si hemos llevado todo, tenemos que analizar cómo lo vamos a gestionar. En el cloud externo nosotros somos clientes, si de verdad es un cloud externo en condiciones, somos clientes minúsculos sobre unas infraestructuras y unos servicios predefinidos y masivos, tanto de aplicaciones, que tendrá una configuración, como de infraestructuras que puedo configurar un poco. Entonces, claro, eso entra dentro del esquema, bueno, de las externalizaciones. Luego, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues lógicamente inspirarnos en nuestra experiencia en gestión de contratos, en externalizaciones, porque esto de alguna forma es una externalización parecida o similar a otras que hemos tenido. Quizás con el problema que nosotros no podemos o no tenemos unos límites de influencia muy limitados. Y bueno, pues las prácticas que tenemos que tener son, primero, prácticas de gestión de contrataciones, de gestión del contrato, de seguimiento del contrato, de cumplimiento de acuerdos, prácticas de seguridad importantísimas, prácticas de protección de datos en la parte de la 27018. Tenemos una parte de control que es la Cloud Security Alliance, que tiene una evaluación y una matriz de riesgos que, bueno, pues el que quiera meterse ahí lo tendrá que analizar. Tenemos que, por supuesto, preocuparnos de la continuidad de nuestro proveedor y la nuestra, y tenemos que hacer que nuestra provisión, ya que lo estamos en el cloud, no ser nosotros los lentos, que sea que el propio servicio, nuestra parte retenida, sea tan ágil como el cloud para generar un total. Bien, el esquema gráfico de cómo quedan las prácticas, pues aparece aquí puesto. Y ya, en esta galopada de ideas, pues pasamos quizás al último punto. Este es el punto más complicado. Tenemos las pequeñas y medianas empresas. Aquí lo primero, creo que tenemos que poner un poco de claridad. Porque yo creo que si vamos al Instituto Nacional de Estadística, en el estudio que hace, este es el del 2014, divide el parque empresarial español, son 3.100.000 empresas registradas. De esas las divide en 6 bloques, que yo creo que es muy importante para nuestros temas. Hay uno que no tienen asalariados. Yo de esas empresas ya me olvido de ellas, que son casi el 53% de ellas. Hay unas que son micro, que tienen de 1 hasta 10 empleados, son el 42%, son 1.400.000 empresas son micro. Luego tenemos las que serían pequeñas, que llegan hasta 50 empleados de todo tipo, no necesariamente de TI. Esas son casi 200.000. Las medianas, que están entre 50 y 250, las medianas, perdona, son casi 200.000. Las micro y las pequeñas son casi 1,5 millones. Y luego las grandes, entendiendo grandes, más de 250 empleados, eso para los chinos no sería nada, esos caben para ellos en una cabina telefónica, son 31.000 empresas. Bien, pues entonces aquí el reto
es muy complicado, porque estamos en organizaciones que no tienen recursos, ni financieros ni económicos, y tampoco tienen grandes conocimientos, porque tienen un número de personas muy reducidos en TI. Y entonces, bueno, pues aquí las reflexiones es, si yo tengo en un departamento de TI entre 2 y 10 personas, ¿qué puedo hacer? Pues la verdad es que no puedo hacer mucho. Luego aquí la reflexión es, hay que externalizar todo. Y hasta el punto que muchas veces voy a tener que externalizar hasta mi modelo de trabajo, que me lo haga alguien de fuera. Porque yo no voy a tener gente especializada, no me va a interesar tener gente especializada en definir el modelo de trabajo. Y eso es, entonces, que todo me lo haga el proveedor, todo al cloud y me lo haga el proveedor. Esa es la reflexión, los apuntes para la gestión de las pymes. Entendiendo pymes, desde nuestro punto de vista, aquellas que tengan entre 2 a 10 personas en TI, en mi departamento de TI, si es que lo tienen. Bueno, así es como queda, y al final, pues oye, no hay que decir mucho más, sino que tengo que tener un sistema de gestión o bien micro, lo cual me mete en un problema importante, cómo destilo todo este conjunto de prácticas en algo muy sencillo, o me voy a algo externo que me lo haga. Y bueno, pues estas es las conclusiones de lo que hemos ido revisando. El daros las gracias a la organización por invitarme y nos vamos a tomar un café. Muchas gracias.